La Amazonía confirma, una vez más, que su fama de territorio indescifrable no es exageración. En el video de hoy, reunimos algunos de los registros más polémicos en los que supuestas criaturas extrañas, figuras con forma humana y presuntas sirenas aparecen en distintos puntos de sus ríos. Cada escena cuenta con testigos presenciales y marcas de tiempo específicas. Quédate hasta el final, porque verás momentos que incluso quienes han vivido toda su vida en la selva ahora prefieren evitar. En lo más profundo de la selva, donde los ríos serpentean como venas sobre la tierra, los habitantes susurran desde hace décadas acerca de una entidad que habita bajo el agua. No le asignan nombre científico, pronuncian apenas una palabra en voz baja: sirena. Esta historia se remonta a finales de la década de los 90 y gira en torno a una niña de aproximadamente 10 años llamada Mare, quien viajaba por primera vez con su madre para visitar a su abuela en una zona remota de Loreto, en la Amazonía peruana. El sol caía con fuerza, el aire era denso y el río cercano parecía una invitación imposible de ignorar. Camino a la orilla, Mare escuchó un sonido inusual. No eran aves ni viento, sino un silbido agudo, claro y deliberado. Dio unos pasos más y, al asomarse hacia el agua, vio a una mujer sentada de espaldas en la ribera. Permanecía inmóvil. De pronto se lanzó al río, pero no era una mujer común. No tenía piernas. Lo que se hundió bajo la superficie fue una gran cola de pez que se agitó una sola vez antes de desaparecer en el agua turbia. Al día siguiente, el silbido regresó y, esta vez, no dejó solo miedo. Un niño desapareció junto al río, sin rastro alguno, sin cuerpo, sin explicación. Esa noche, Mare soñó con lo ocurrido, pero no como espectadora. Vio a la criatura emerger, llevarse al menor y escuchó un mensaje inquietante. El niño no estaba muerto, había sido elegido, llevado a las profundidades para convertirse en uno de ellos. Lo más perturbador no fue el sueño, sino que a la mañana siguiente la madre del niño describió exactamente la misma visión, con las mismas imágenes y palabras, como si compartieran una verdad que nadie quería aceptar. Desde entonces, en la Amazonía se advierten unos a otros: no permanezcas en la orilla, no respondas a los silbidos y no asumas que bajo el agua solo hay peces, porque hay presencias que no necesitan mostrarse con frecuencia. Basta saber que existen para mantener a cualquiera en alerta. Siempre he pensado que la selva amazónica no requiere mitos para infundir temor. Basta quedarse quieto unos minutos junto al río para sentir que algo no encaja. Otra historia ocurrida en Loreto, al norte del Perú, explica por qué muchos evitan el agua al anochecer. Aquella mañana, Carlos Medina, guía local cercano a Pigüicho Isla, regresó con 2 acompañantes para revisar una cámara trampa instalada en un brazo del río. La neblina era espesa, el ambiente pesado y el agua apenas emitía sonido. Entonces Carlos distinguió una figura extendida sobre el lodo en la orilla. Pensó que era una mujer extraviada, pero al iluminarla con la linterna sintió una inquietud profunda. La parte superior del cuerpo era femenina, delgada, de piel oscura, cubierta de barro y con leves escamas visibles, los brazos apoyados en el suelo como si intentara arrastrarse fuera del agua. De la cintura hacia abajo no había piernas, sino una gran cola oscura aún húmeda. Lo más impactante era que seguía con vida. La cola se movía débilmente, con espasmos lentos que hacían vibrar el barro y las hojas secas antes de quedar en silencio. Sus ojos entreabiertos no expresaban súplica ni pánico, solo agotamiento extremo, como si hubiese gastado todas sus fuerzas tratando de salir del río. Tras unos cuantos movimientos débiles, el cuerpo quedó inmóvil. Nadie se atrevió a tocarlo ni a pronunciar palabra. Entonces ocurrió algo más. El nivel del agua comenzó a elevarse sin lluvia ni corriente fuerte, avanzando hacia la orilla como si el río reclamara lo que le pertenecía. Minutos después, al enfocar de nuevo con la linterna, la figura había desaparecido. No había sangre ni huellas claras, solo el lodo removido y una marca alargada que conducía directamente al agua oscura. En Loreto se dice que estas entidades no están destinadas a ser vistas, solo emergen cuando están exhaustas, y si alguien presencia ese instante, quizás se ha acercado demasiado a un territorio que no le corresponde. La selva no ofrece explicaciones, simplemente devuelve todo a su origen. Antes de continuar, conviene precisar que en otro de los videos, las personas no caminan por la selva, sino que llevan chalecos salvavidas y avanzan lentamente en una pequeña embarcación por un brazo estrecho del río Nanay, también en Loreto. Al inicio todo parece normal. La lancha flota sobre agua lodosa mientras la vegetación cerrada rodea el paso. Nadie grita, hasta que, de pronto, el agua frente a la proa se agita de manera extraña. Una criatura emerge por el lado izquierdo. La parte superior parece humana, de piel oscura y brillante. Los brazos se extienden
mueven como si nadara contra la corriente. Pero bajo la superficie no hay piernas, solo impulso desde abajo. No era la única. Una segunda figura apareció tan cerca que el agua salpicó los chalecos de quienes iban al frente. Algunos se agacharon instintivamente, otros giraron la cabeza, y en menos de un segundo todo se volvió caos. La cámara se sacudió, se escucharon gritos y ambas figuras se sumergieron bajo la proa, agitando el agua con violencia antes de desaparecer casi al mismo tiempo. No quedaron siluetas visibles, solo olas y el golpe del agua contra el casco. Lo inquietante es que no se oyen rugidos claros, solo el sonido del agua rasgada y una respiración entrecortada. Los habitantes de Loreto aseguran que si ves una, rara vez está sola. Suelen desplazarse en pares, y cuando aparecen a plena luz del día de forma agresiva, podría indicar que algo en ese tramo del río está cambiando. Tras el incidente, el grupo dio media vuelta y, según relatan, al alejarse, el agua volvió a la calma como si nada hubiera ocurrido. Tal vez fue un montaje, tal vez un animal desconocido, pero al compararlo con décadas de relatos sobre sirenas amazónicas, resulta difícil no estremecerse. Otro registro ampliamente difundido muestra imágenes grabadas a plena luz del día en el río Amazonas, cerca del estado de Amazonas en Brasil, donde pescadores se desplazan en pequeñas lanchas de madera para faenar y transportar mercancía. Entre ellos se menciona a un hombre llamado Edmonds, quien subió el video. Afirman que mientras lanzaban redes en aguas poco profundas, sintieron un tirón poderoso bajo la embarcación. Pensaron que se trataba de un pez grande, quizá un arapaima, y al izarlo apareció ante ellos una figura con torso similar al humano, cabeza definida y brazos largos aferrados al borde. De la mitad inferior sobresalía una enorme cola cubierta de escamas anaranjadas oscuras. La criatura yacía casi inmóvil, con leves movimientos en la cola. Llama la atención la serenidad del grupo. Nadie corre ni grita. Uno incluso la sostiene con calma, como si manejara un animal atrapado. Esto genera dudas, porque si fuese algo completamente inesperado, la reacción difícilmente sería tan controlada. Observando con detenimiento la parte inferior, escamas gruesas superpuestas, brillo rojizo bajo el sol y cuerpo largo que ocupa gran parte de la lancha, se asemeja notablemente al arapaima, pez gigante habitual en la región. La postura pesada y casi sin resistencia coincide con la de un pez exhausto tras ser sacado del agua. Por ello, más que pensar en una nueva especie de sirena, cabe la posibilidad de que se tratara de un pez real al que se añadieron elementos para volver la historia más impactante. En los últimos años, estos relatos se han multiplicado en redes sociales. Uno de ellos fue narrado por una joven que asegura haber sido la única testigo aquella mañana tranquila junto a un río en un bosque tropical sudamericano similar a la cuenca amazónica. Según contó, se acercó solo para observar el nivel del agua. No llovía, el viento era casi imperceptible y la superficie permanecía tan quieta que reflejaba la luz en pequeñas ondulaciones. Entonces, distinguió una figura boca abajo sobre una plataforma de madera en la orilla. La parte superior parecía humana, con los brazos colgando hacia el agua, completamente inmóvil. Desde lejos pensó que podía ser una persona exhausta o incluso un cuerpo arrastrado por la corriente. Y es justo en ese instante, cuando la duda supera al miedo, que la Amazonía vuelve a recordarnos por qué sigue siendo un territorio de secretos que desafían toda explicación racional. Lo que la detuvo no fue la distancia, sino el silencio antinatural que lo cubría todo. No se oían insectos, tampoco aves, ni el murmullo fuerte del agua desplazándose. Aquella quietud no era normal. Sintiéndose vulnerable, se escondió bajo la copa baja de un árbol. Permaneció inmóvil y levantó su teléfono para grabar. Mientras filmaba, rozó accidentalmente unas hojas secas y produjo un crujido leve. Fue justo en ese instante cuando todo cambió. La criatura reaccionó de inmediato. Levantó la cabeza y la parte superior de su cuerpo se incorporó, como si hubiera percibido el sonido. Ella sintió que el agua a su alrededor vibraba ligeramente, aunque no había viento alguno. Segundos después, el ser se lanzó directo al río con un movimiento limpio y decidido. En cuanto desapareció bajo la superficie, el agua quedó completamente inmóvil, sin una sola ondulación, como si la corriente entera se hubiera detenido. Desde el fondo emergió un sonido tenue, parecido a un silbido ahogado. Era imposible distinguir si provenía del agua, del aire o de algo más. En ese momento tuvo la certeza de que, si salía de su escondite, aquello que se había sumergido volvería a aparecer, más cerca que antes. Pero incluso sin recurrir a figuras míticas, el Amazonas por sí solo impone respeto. Bajo sus aguas todavía habitan criaturas reales, enormes y peligrosas. Imagina ahora el final de la tarde en el norte de Brasil, cerca del río Madeira, donde el agua arrastra sedimentos y siempre luce turbia. No es un destino turístico, no hay muelles ni barandales, solo un tramo de río que los habitantes utilizan para pescar o desplazarse entre pequeñas aldeas del bosque. En un sitio así se grabó el siguiente momento, sin iluminación perfecta ni encuadre estable, solo un teléfono sostenido a mano y un instante que dejó sin aliento al camarógrafo. Bajo la superficie apareció un desplazamiento inusualmente largo. Al principio parecía
parecía un tronco flotando, pero luego se curvó y siguió curvándose. No era un objeto, era una anaconda avanzando junto a la corriente. La controversia surgió por su tamaño. Quien grabó aseguró que medía alrededor de 15 metros. Suena exagerado, pero la mayoría de los registros científicos provienen de ejemplares capturados o medidos en tierra. En realidad, estas serpientes pasan casi toda su vida bajo el agua. En el Amazonas existen tramos profundos y oscuros, donde podría ocultarse un camión entero sin que nadie lo notara. Lo inquietante no es solo la cifra, sino su comportamiento. No aceleró, no cambió de dirección, no mostró señal de alarma, como si nada en su entorno representara una amenaza. Algunos biólogos reconocen que no se puede descartar la existencia de ejemplares mayores a los documentados. Simplemente no hay pruebas concluyentes. Y entonces surge la pregunta incómoda: si esa no era la más grande, ¿dónde está la verdadera gigante? Muchas historias extrañas del Amazonas comienzan sin música dramática ni escenas preparadas. Solo un hombre caminando por la selva, revisando plantas y tomando notas, en una zona donde la luz apenas toca el suelo y la vegetación lo cubre todo. Al cruzar un claro pequeño, se topó con algo que lo obligó a detenerse. Frente a él yacía el cuerpo de una criatura colosal con apariencia de dinosaurio. No era un fósil incrustado en roca ni huesos dispersos. Era un cuerpo completo, con forma definida, piel adherida, dientes intactos y, según descripciones iniciales, incluso tejidos internos visibles. La primera reacción no fue entusiasmo, sino inquietud. En la selva amazónica los restos se descomponen con rapidez debido al calor, la humedad y los insectos. Un cadáver de tal tamaño debería haberse reducido a huesos hacía mucho tiempo. El explorador avisó a las autoridades y cuando los científicos llegaron, describieron el hallazgo como uno de los ejemplares mejor conservados encontrados en condiciones naturales similares. Nadie afirmó que se tratara de un dinosaurio moderno, pero tampoco pudieron explicar de inmediato cómo sobrevivieron tejidos blandos durante tanto tiempo. Se habló de condiciones ambientales poco comunes, de posibles errores en la identificación de la especie y de un silencio llamativo. No sería la primera vez que el Amazonas obliga a la ciencia a replantear certezas. En otro episodio, en medio del río Amazonas, un hombre que viajaba con un amigo vio una anaconda enorme junto a la embarcación, tan cerca que se distinguían los segmentos musculares bajo su piel gruesa. En un impulso difícil de comprender, sujetó la cola del animal. Su compañero entró en pánico y le gritó que la soltara, pero él parecía paralizado, aferrado como si intentara asimilar lo que acababa de tocar. Sorprendentemente, la serpiente no se enroscó ni atacó, simplemente continuó su trayecto hasta alejarse. Fue un momento de aparente suerte, porque las anacondas no son venenosas, pero matan por constricción, apretando hasta impedir la respiración. Un ejemplar adulto puede someter presas mayores que un ser humano. Que no reaccionara con violencia no significa que fuera inofensiva, quizás solo no se sintió amenazada. Cambiemos de escena. Agua lenta y marrón. Varias personas señalando desde la orilla. Algo flotaba a la deriva. Al principio parecía un gran lagarto, lo cual no sería extraño en esa región. Sin embargo, al acercarse, su silueta resultaba desconcertante. Recordaba a un cocodriliano robusto y semiacuático, pero la cabeza y la forma general no coincidían con ningún cocodrilo o caimán reconocido por los lugareños. La voz del camarógrafo pasó de curiosidad a confusión. En internet no tardaron en surgir teorías. Nueva especie, hibridación rara, incluso criaturas de leyenda. Más allá de las especulaciones, el Amazonas alberga decenas de reptiles poco documentados, algunos descritos a partir de muy pocos ejemplares. Ver algo que es a la vez familiar y extraño nos descoloca. Existe una regla no escrita en la selva: si observas algo inusualmente grande, no te acerques. Un grupo ignoró esa advertencia cuando encontró una anaconda con el cuerpo exageradamente hinchado. No huyeron, se aproximaron. La serpiente había comido recientemente y avanzaba con lentitud, como si el peso la forzara. Al mirar mejor, comprendieron. Dentro de su estómago había otra serpiente casi intacta. Impacta, pero no es raro. Son depredadoras oportunistas. Si la presa es lo suficientemente grande y el riesgo bajo, la atacan, incluso si se trata de otra anaconda. El canibalismo puede reducir competencia en ambientes exigentes. La selva no es indulgente. En otra jornada de pesca, un grupo de amigos sacó del agua un arapaima, también llamado pirarucú, un pez que puede alcanzar cerca de 3 metros de longitud y superar los 180 kilogramos de peso. Su tamaño impresiona, pero más aún su resistencia. Posee un órgano similar a un pulmón que le permite respirar aire y sobrevivir en aguas pobres en oxígeno. Es un depredador eficiente y poderoso. Paradójicamente, está en peligro debido a la sobrepesca y la pérdida de hábitat. El Amazonas no solo alberga criaturas imponentes, también protege especies antiguas que luchan por persistir.
Finalmente, un momento que parece una broma de la naturaleza. Un caimán asomando en una postura inusual, con la cabeza fuera del agua y la cola también elevada, mientras el cuerpo permanece sumergido, como si contemplara su propio reflejo. Normalmente estos reptiles apenas dejan visibles los ojos y las fosas nasales. Esa imagen desconcertó a muchos y volvió a encender debates en línea. Después de todo esto, queda una pregunta inevitable. Si te ofrecieran un viaje sin regreso hacia el corazón del Amazonas, ¿subirías a la lancha con determinación o retrocederías al ver el color turbio del agua?